Deseo que todos y cada uno de ustedes estén o nos estén acompañando en esta nueva sesión de clases sin ninguna novedad. Qué bueno ver a una gran parte de compañeritos, de Buenas estudiantes en tardes, esta. licenciado. Sí, bueno. Hola, Ligia, buena tarde. Buena tarde. Vamos a procurar avanzar un poco, patojos. No sé si respecto a la temática que hemos venido abordando, estamos claros en relación bueno, a los temas que hemos tratado, que básicamente son los principios del proceso penal, que es una temática que al final de cuentas quiero ir agotando ya en esta sesión. Vamos a ser un poco más breves en la explicación de cada uno de ellos, porque ya pues 2, 3 sesiones abordando lo relacionado a los principios o garantías procesales, pues ya es considerable, ¿verdad? Para todos. Entonces, necesitamos avanzar. En esta ocasión, o después de haber abordado ciertos aspectos, o algunos principios o garantías procesales en las sesiones anteriores, como hablamos del principio de legalidad, debido proceso, juez natural, publicidad y oralidad. En esta ocasión o en esta tarde vamos a iniciar nuestro estudio del análisis de un principio muy importante que para su servidor es uno, yo creo que junto al principio de legalidad, es uno de los más importantes del proceso penal. No demeritemos los otros, porque cada uno tiene su importancia dentro del ámbito que aplique, pero sí les sé decir pues que estos dos, el de concentración y el de legalidad, son sumamente importantes. Bueno, entonces, solo permítanme un momentito que me están escribiendo de coordinación. Entonces, patojos. Entonces, el principio de contradicción, conforme a la doctrina, ¿verdad? Es un principio jurídico fundamental del proceso penal moderno, sí, porque anteriormente cuando hablábamos o cuando el proceso penal se desarrollaba sobre la base del sistema inquisitivo, realmente no se aplicaba el principio de contradicción. Entonces, este implica la necesidad de una dualidad de los que sostienen posiciones jurídicas opuestas entre sí, de manera que el tribunal encargado de instruir el caso y dictar sentencia no ocupa ninguna postura en el litigio, limitándose el tribunal a juzgar únicamente. Entonces, ¿por qué es importante el contradictorio dentro del proceso penal, para todos? Imagínense volver a los tiempos de antes, cuando el sistema era inquisitivo, cuando el juez juzgaba e investigaba. El juez juzgaba e investigaba. Y el sindicado únicamente planteaba sus solicitudes por escrito. Pero él no tenía oportunidad de debatir lo que en algún momento se resolvía. Sí es cierto, Pato. Es cierto. Están las impugnaciones, los medios de impugnación que también existían o existen dentro del sistema inquisitivo. Sin embargo, noten ustedes la diferencia cuando hoy por hoy,
atendiendo a lo establecido en el artículo 109 del Código Procesal Penal, que nos fundamenta el principio de oralidad, ¿verdad? Igual el 362 del Código Procesal Penal, que fundamenta la oralidad dentro del debate. Atendiendo a ese principio, patojos, entendemos o tenemos por entendido de que las audiencias, al ser orales, nosotros al participar en las mismas, tenemos la oportunidad de debatir el argumento que se está planteando en el mismo instante de la audiencia. Es decir, ejercitar nuestro derecho o ejercitar nuestro derecho de defensa mediante la utilización del principio del contradictorio, la contradicción. ¿Cómo se desarrolla una audiencia de etapa intermedia en donde se va a acusar a una persona? El juez le da la palabra al Ministerio Público, ¿verdad? Y el Ministerio Público viene y acusa a la persona. Entonces, la persona o el sindicado en ejercicio de su derecho de defensa contradice la tesis acusatoria que plantea Ministerio Público. Hace uso de su derecho de contradicción. El principio contradictorio. ¿Y por qué es importante, patojos? Porque no es lo mismo el sistema procesal penal a base de la escritura, ¿verdad? A base de la escritura, cuando es todo escrito y no le ven la cara a uno, a estar en una audiencia, inmerso en una audiencia, contradiciendo las posturas de la otra parte. A ver si tienen tanta desfachatez de mentir ahí o de resolver algo contrario a lo que consta en el expediente. Ahí está uno. Y si dicen algo que es contrario, mire, señor juez, fíjese que quiero dejar asentada mi formal protesta. Mire, señor juez, fíjese que quiero plantear mi recurso de reposición, un recurso de reposición. Ya uno acciona en el instante. Es por eso que es muy importante el principio del contradictorio. Y es un principio que debe de garantizarse en el desarrollo de todo el proceso penal. Dígame, Mario Alfonso. Gracias, licenciado. Entonces, en este sentido, si alguien llega y miente ante el juez, estaría cayendo en el delito de perjurio y el juez podría certificar lo conducente, ¿verdad? Depende de quién es ese alguien y bajo qué circunstancias, Mario. Sí, es que nosotros tuvimos un caso donde, pues, un señor que era representante de una sociedad anónima, que era la parte actora en el proceso, llegó y sí mintió frente a la señora juez, y la señora juez se dio cuenta, lo comprobó corroborando los autos, y sí dictó que se le certificara a lo conducente por el delito de perjurio. Si la persona está dando esa declaración bajo juramento de ley, sí se le puede certificar lo conducente. Ahora, si estamos hablando del proceso penal, porque aquí no estamos hablando de un proceso civil, estamos hablando del proceso penal, ¿verdad? Enfoquémonos de primero en eso siempre. Entonces, cuando hablamos dentro del proceso penal, por eso le preguntaba yo bajo qué contexto. Si es un testigo que está declarando bajo protesta solemne y enterado de las penas relativas al perjurio, ahí sí, falso testimonio. Entonces ahí sí se le puede certificar o iniciarse el proceso. Ahora, si es un fiscal del Ministerio Público el que está introduciendo una falacia en sus argumentos, uno acciona de otra manera, protestando o recurriendo, planteando un medio de impugnación. Pero eso no nos vamos a aventar, no vamos a adentrarnos aquí porque apenas estamos viendo los principios del proceso penal, pero sí se puede hacer, sí se puede certificar lo conducente bajo ciertas circunstancias. No es como que alguien llegue a mentir, porque inclusive los jueces pueden introducir
argumentos falsos en sus resoluciones, pero eso no da lugar al perjurio, a que se les inicie proceso a ellos por falso testimonio, sino que por prevaricato, ¿verdad? Que es la inclusión de hechos falsos en su resolución. Entonces, el principio de contradicción básicamente consiste en eso, patojos, en el derecho que tienen las partes de contradecir la postura, el derecho que tienen los sujetos procesales de contradecir las posturas de la contraparte. Ese es el principio, en eso radica el principio del contradictorio, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Y es uno de los pilares fundamentales del proceso penal, precisamente por el hecho de que si no se pudiera contradecir el argumento de la contraparte, entonces estaríamos ante un sistema inquisitivo que no daría lugar al debido ejercicio de los derechos de las personas. Solo permítanme un momentito para todos. Ahí está. Bueno, entonces, principio de contradicción, contradictorio. Vamos por el principio de inmediación, para todos. El principio de inmediación, ¿verdad? Establece la obligatoriedad de que el juez esté presente en cada una de las actuaciones o diligencias, esté presente o intervenga en cada una de las actuaciones o diligencias que para tal efecto se sustancian dentro de un proceso penal. Entonces, ese es el proceso de mediación. Ya lo he visto, si ya llevaron derecho procesal civil, ya lo deberían de haber visto ahí también. Ese proceso también aplica en el ámbito civil, pero en lo que respecta al penal, como les repito, es la obligación del juez de estar presente e intervenir en cada una de las actuaciones o diligencias que para el efecto se desarrollen dentro de un tribunal. Licenciado, disculpe, ¿y en la práctica se da esta situación? La inmediación, Rosita. Sí, licenciado. Sí, sí se da. Sí se da. Fíjese de que anteriormente, cuando el sistema procesal penal era inquisitivo, ahí el juez, yo fui oficial. Bueno, yo empecé mi carrera en el organismo judicial en el año 2000. Entonces, cuando yo fui oficial, fíjese de que ya el sistema procesal penal mixto había entrado en vigencia en nuestro país. Es decir, este sistema que conocemos ahora, que estamos estudiando actualmente, ya había entrado en vigencia en nuestro país, pero no se había implementado la oralidad, así a todo lo que da. Entonces, nos encontramos con la postura en que yo empecé a trabajar dentro del sistema procesal penal mixto, pero bajo la forma de trabajo del sistema inquisitivo. Entonces, ¿qué era lo que hacía yo como oficial? Venía y me subían al preso. Y bien, y el preso llegaba con su abogado defensor, o se le asignaba un abogado de la defensa pública. Le tomábamos la declaración, el oficial, el abogado defensor y sindicado, y entrábamos con el expediente a consultarle a la juez qué le iba a dar al preso, ¿a qué le iba a resolver, si le iba a dar medidas sustitutivas, si le iba a dar falta de mérito, qué le iba a dar. Ahora no, ahora ya cambió, porque el Código Penal está elaborado sobre la base del sistema procesal mixto, e inclusive existe un reglamento interior de juzgados y tribunales penales, un manual de funciones de juzgados para juzgados y tribunales penales, en donde se establecen en el primero las funciones que debe de realizar un juzgado o tribunal penal, ¿verdad? E implementa el sistema de gestión del despacho judicial por audiencias. ¿Qué quiere decir?
que el despacho judicial, el secretario o el gerente del despacho judicial debe de administrar el juzgado a través del sistema por audiencias, es decir, el juez todo lo va a resolver a través de audiencia. Y en la audiencia, obviamente ya no puede estar nada más el oficial, el defensor, el MP y el sindicado. Antes ni al MP llamaba uno, fíjense, Pato, para la declaración ni al MP llamaba uno. Ahora sí, ahora tienen que estar. Y ahora si se dan cuenta, en todos los juzgados penales, ¿verdad? El sistema a través del cual se desarrolla el proceso penal es a través del sistema de audiencias. Una audiencia de declaración en calidad de sindicado, una audiencia de revisión de la medida de coerción, una audiencia de reforma al auto de procesamiento. ¿Me escuchan, Patojo? ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, licenciado, lo escuchamos. Sí, licenciado. Gracias. Aquí estamos, licenciado. Sí, es que se está bajando la luz un poco aquí en el edificio, entonces me da miedo de que el router pues deje de funcionar, en algún momento me quede hablando como que soy loco yo solo, a patojos. Entonces solo lo voy a tener ahí en pantalla y ustedes no me van a estar escuchando. Entonces, en respuesta a su pregunta, Rosita, sí, ahora sí se cumple, ahora sí, actualmente sí, porque el juez penal no puede dejar de estar presente en las audiencias que para el efecto son señaladas dentro de su despacho. Antes no se cumplía eso. Antes era la cuestión de que como les expliqué, todo era por escrito y uno con el expediente, el juez ni le miraba la cara al sindicado. Ahora sí. Yo estuve en el sistema anterior, yo conocí el sistema anterior, cómo se trabajaba. Bueno, resabios del sistema anterior con el actual código. Conocí el sistema anterior y conozco el nuevo, ¿verdad? Este sistema actual. Entonces, sí, este principio actualmente sí se cumple. Donde no se cumple, creo yo, es en lo civil. Ahí sí, todavía tenemos problemas para que las pocas audiencias fuera del ámbito de familia, porque familia sí ya está muy avanzado en el ámbito civil, fuera del ámbito de familia, cuando ya es puramente civil, es un poquito difícil que los jueces estén ahí. Por supuesto, no todo es así, ¿verdad? Hay sus excepciones. En el interior o en algunos juzgados los jueces no llegan y dejan que los oficiales sigan saquen las cosas por escrito y ya después ellos solo resuelven. En el interior, en algunos lugares todavía no cumplen a cabalidad este principio, pero lo que es metropolitana, yo no he tenido la experiencia de ir a un juzgado y que me digan, mire, el juez no está, pero le vamos a resolver. No he tenido todavía esa experiencia. Entonces, les digo, sí se cumple ese principio. Luego tenemos el principio de objetividad. El principio de objetividad aplica para el Ministerio Público. Para el Ministerio Público. Porque la ley, a través del principio de tutela judicial efectiva, obliga al juez a que resuelva conforme la ley. Igual el artículo 11 bis, cuando habla de la fundamentación, obliga al juez a que fundamente sus resoluciones. Eso ahorita lo vamos a ver. ¿Vieron? Pero el principio de objetividad nosotros lo encontramos regulado en el artículo 108 del Código Procesal Penal. Artículo 108 del Código Procesal Penal. ¿Verdad? Entonces, disculpe, licenciado, y los artículos de los dos anteriores los mencionó. Disculpe, yo no los escuché. No. Los dos anteriores son principios doctrinarios. A manera de referencia en cuanto al principio de contradicción, podemos hablar, por ejemplo, del artículo 12 de la Constitución, que habla del derecho de defensa y el derecho que la persona tiene a que no se le condene sin haber sido citada, oída y vencida. El hecho de vencer a una persona implica argumentación en contrario dentro del proceso penal. Y en relación al principio de inmediación, como le digo, son principios doctrinarios. Cuando
encuentro algún principio en la ley, de una vez les hago ver el artículo. Solo déjenme, voy a buscar algo acá. Tengo una pregunta. El artículo, sí, ahorita le voy a dar la palabra. El artículo 36 del Código Procesal Penal habla de la jurisdicción penal. Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. Entonces, por ahí nos podríamos ir. Artículo 37 del Código Procesal Penal para el principio de inmediación. Dígame, ¿qué me habló por ahí? Yo solo para preguntarle el principio de objetividad, ¿qué artículo había mencionado? 108 del Código Procesal Penal. Muchas gracias. Vale. Entonces, el 37 podríamos tomarlo como base del principio de inmediación, aunque, como les digo, realmente son principios doctrinarios para todos. Un precepto per se que indique en el código que el juez debe de estar presente, no está en el código, eso es lo que andaba buscando, no está en el Código Procesal Penal, pero si ustedes buscan ubican el artículo 68 de la ley del organismo judicial, solo que este es de aplicación general. Obligaciones personales de los jueces. Los jueces recibirán por sí todas las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba. El secretario oficial que los practiquen será solidariamente responsable con el juez o magistrado del contenido de los mismos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia podrá delegar esta función en uno de los magistrados del tribunal, de preferencia que pertenezca a la Cámara que conozca el asunto. Los jueces están obligados a leer y estudiar las actuaciones por sí mismos y son responsables de los daños que causen por omisión, ignorancia o negligencia. Entonces, artículo 68 de la ley del organismo judicial para el principio de inmediación, ¿verdad? Entonces, solo déjenme, voy a ver si les puedo reforzar una postura que se me está ocurriendo. Dígame, Mario Alfonso. Licenciado, entonces, con base en esto que acabamos de mencionar del artículo 68 de la ley del organismo judicial, perdone, el Ministerio Público estaría bajo la tutela del organismo judicial. No. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué comprende usted o por qué usted está tomando esa perspectiva? Creo que me confundí de escenario, licenciado. Estaba pensando en el Ministerio Público, en tanto que todo esto tiene que ver con un juzgado de carácter penal. No, mire pues, vea el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Léamelo, por favor. Artículo 251. Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Entonces estamos hablando de un ente, Mario. Ellos, su función primordial, ellos son un ente auxiliar de la administración de justicia. Tal es el caso que nosotros encontramos lo relacionado al Ministerio Público contenido a partir del capítulo 3 del primer libro del Código Procesal Penal. A partir del artículo 107 específicamente nos empieza a hablar del Ministerio Público.
Y el Ministerio Público es un órgano auxiliar, ¿verdad? Cuya función es acusar dentro del proceso penal. Pero ellos no están supeditados, ellos son independientes en el ejercicio de su función. Son independientes en el ejercicio de su función, tienen independencia, funcionan con autonomía. Ellos dirigen, ellos están encargados de dirigir las investigaciones penales, pero ellos no están supeditados a tribunal. El juez no le puede decir al Ministerio Público cómo investigar, excepto en un caso, que es el caso de la clausura provisional, en donde el juez le señala qué medios de investigación necesita para tomar algún tipo de decisión en cuanto a abrir a juicio o sobreseer un proceso. Entonces, no, el Ministerio Público no está supeditado a ellos, a los tribunales. Entonces, alguien está preguntando, vamos a ver, eso sería inquietud. ¿Y dónde está regulado? No sé a qué es lo que se refiere después del oral, o sea, no sé a qué se refiere, dónde está regulado, qué. Y luego, eso sería inquisitivo, no sé qué sería inquisitivo, ¿ves? ¿A qué se refiere? ¿Qué sería inquisitivo? Bueno, usted me complementa, vamos a continuar. Luego, seguimos, hablábamos del principio de objetividad, que no terminamos de hablar de él, mejor dicho. Artículo 108 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice el artículo 108 del Código Procesal Penal? Objetividad. En el Ministerio Público adecuará su criterio objetivo. La correcta aplicación deberá formular los requisitos y solicitudes conforme a ese criterio, aún en favor del imputado. En el ejercicio de su función, en mayor de 15 días de recibir la denuncia, el MP debe informar a la víctima del actuado y sobre la decisión a la víctima que no se informara en dicho caso, puede ocurrir para que este requiere la forma más expedita en 48 horas de informe. Bueno, eso no nos interesa tanto ahorita. Nos interesa lo relacionado a la objetividad con que debe actuar el Ministerio Público. De esa cuenta, patojos, debemos de tener claro que si bien es cierto, la función del Ministerio Público es la de acusar, ejercitar la acción penal en contra de las personas, ellos deben de adecuar sus actos a un criterio, ¿qué? A un criterio objetivo. Es decir, si aquí encuentran con la investigación que realizaron que la persona a la que están procesando, a la que se está procesando, no tuvo participación en el ilícito que se le atribuye, deben de formular su requerimiento acorde a la ley. Y de esa manera, miren, sacarlo de la investigación. Pero ellos no hacen eso. Contrario a eso, ellos muchas veces, ellos por la famosa estadística, quieren sí o sí encontrar y tener el número de que ellos lograron algún tipo de resolución desfavorable para la persona. Favorable para ellos, obviamente, son los acusadores. Y miren, se los digo, miren para todos, acá podemos hablar de lo que sea. Esto es academia. Yo sé que algunos compañeritos han de laborar en el Ministerio Público. Yo no tengo nada en contra de la institución. Estoy hablando de algo cierto. Alguien aquí que trabaje ahí, yo estoy seguro de que puede corroborar mi dicho. Yo trabajé en la institución. Entonces, no es hablar mal de las instituciones, ¿verdad? Es la realidad. Es lo que realmente pasa. No debería de pasar. ¿Verdad? Que no debería de pasar, porque debe darle esa independencia funcional al fiscal, para que él pueda con toda asumir la responsabilidad de determinada decisión que él tome. Si él decide sobreseer a la persona porque según su criterio objetivo no hay mérito para continuar con el proceso en contra de esa persona, pues ahí deberían de dejarlo. Y es ser uno desfavorable en la fabulosa esa evaluación de desempeño que tienen en la institución, si tienen muchos sobreseimientos, criterios y
son números en contra para los fiscales, y eso no debe de ser, pues. Eso no debe de ser así. Eso, o sea, criterio objetivo. Las propias autoridades en algún punto no dejan de que los fiscales actúen de esa manera. Adelante, Jennifer, por favor. Buenas tardes, licenciada. Hola, Jennifer. Yo estoy haciendo actualmente una pasantía en el organismo judicial. Y la verdad que sí he visto varios procesos que donde los fiscales piden el sobreseimiento de los procesos, y pues a la persona pues que le toca resolver en el juzgado, pues sí, evalúa todo lo que el fiscal propone, ¿verdad? Para el sobreseimiento, y conforme a lo que los fiscales pues brindan, pues así se ha resuelto. Sí, Jennifer, mira pues, si usted, cuando más adelante, ustedes, o nosotros, mejor dicho, ya estudiemos lo relacionado a la acción penal, veamos lo relativo a determinados tipos de delitos, cuáles son considerados delitos menos graves, delitos graves y delitos de mayor riesgo. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta nosotros de que hay casos que sí, yo no le voy a decir que no, por supuesto que sí piden el sobreseimiento, pero si usted le pone atención a los casos en donde piden el sobreseimiento, son casos que no tienen mayor trascendencia social. Son casos como que muy aislados. Le puedo hablar un hurto agravado probablemente, ¿qué le dijera yo? Delitos de acción pública dependiente, en particular casos que no tienen relevancia. Cuando hay un caso que tiene relevancia, que es complejo, que es complicado, en donde si ellos continúan abriendo la brecha dentro de la investigación, encuentran elementos para que las personas sean exculpadas del cargo que se les esté atribuyendo, a veces ellos mismos esconden las pruebas, esconden los medios. Y en vez de pedir un sobreseimiento, conforman un pequeño expediente y con lo poco que tienen presentan acusación. Porque como el caso es de trascendencia, y si pido un sobreseimiento aquí, Dios me libre, me va a caer la supervisión, me van a venir a evaluar mal. Se lo digo porque yo he estado en tribunales. Yo no les estoy diciendo con esto de que en todos los casos el MP acusa. Pero, por ejemplo, la institución, con tal de obtenerse una estadística, ellos hacen técnicamente esto. Presentan acusación y van a modificar audiencia solicitando el sobreseimiento. ¿Pero y por qué acusó? ¿Por qué no desde el principio pidió el sobreseimiento? Por la estadística, Lick. Bueno, son cosas que ustedes con la práctica. Dígame, Jennifer, si me iba a decir algo, diga. No, sí, sí he visto varios memoriales donde el MP presenta la acusación, pero también vienen e indican que van a solicitar el sobreseimiento. Entonces, lo mismo se han puesto a platicar, ¿verdad? O sea, ¿por qué presentan la acusación si van a hacer el sobreseimiento? Entonces, es como que, bueno, hay que lo resuelvan en audiencia y que el juez decida, ¿verdad? Porque no tiene como... No, exacto, no tiene como caso de que hayan presentado la acusación si iban a presentar sobreseimiento. Para nosotros no, pero para ellos sí. Como ellos presentan sus informes ahí, sus estadísticas, y dicen acusaciones presentadas y los grandes números inflados. Sí, y a veces han sido expedientes así muy, muy pequeños y otros así pues muy extensos, pero la verdad que en Torre Tribunales se ve de todo, Lick. Sí, tiene razón, Jennifer. De hecho, yo en Torre de Tribunales trabajé, pues. Entonces, yo sé precisamente de lo que les estoy hablando. Pero como les repito, yo con esto no estoy hablando mal de la institución. Nosotros necesitamos al Ministerio Público. Ahorita le voy a dar la palabra a Eric. Nosotros necesitamos que el Ministerio Público exista, sino quien acusa dentro de nuestro sistema procesal mixto.
Nosotros lo necesitamos, es una institución necesaria. El problema es que ellos no ajustan su actuación a un criterio objetivo. Esa es la realidad. Lamentablemente es la realidad, patojos. No todo el mundo es así. Yo he encontrado fiscales que, miren, jóvenes, mis respetos. Y vean que no es porque a veces le den a uno lo que uno está pidiendo, porque a mí me ha pasado que no me lo han dado. No me lo han dado. Pero me he ido tranquilo porque las justificaciones que me dan son tan puntuales y tan exactas que dice uno, yo profesionalmente me voy a ver ridículo debatiéndole a este fiscal. De veras, es en serio. O sea, no todo es malo. Hay fiscales que son buenos. El problema es que son fiscales que al rato uno los ve y ya les cortaron la cabeza. Lamentable. Pero bueno, son políticas de la institución y esto quizás no tiene nada que ver con la clase, pero yo se los hago ver porque es necesario que ustedes lo conozcan. Porque no es lo mismo lo que nosotros estamos viendo aquí a lo que allá afuera se ve. Porque allá afuera se ve cada barbaridad, patojos, pero cada barbaridad. Pero ustedes tienen que estar preparados para eso. Ustedes tienen que saber defender sus posturas sobre la base de ¿qué? Sobre la base de su preparación, de su estudio, el conocimiento de la doctrina, ¿verdad? De la argumentación coherente que ustedes pueden entregar. Así es como uno gana las batallas legales, jóvenes. Aparte de que hay que meterle ganas, hay que meterle un poco de garra, otros aspectos, pero eso con el tiempo ustedes lo van a ir teniendo. Por el momento, es importante que ustedes esta clase de aspectos los conozcan. Es muy importante, para mí es muy importante. ¿Verdad? Entonces, qué mejor ser yo el que se los entrega. Objetividad, para todos. Luego tenemos el principio de congruencia. El principio de congruencia lo encontramos legalmente regulado en el artículo 388 del Código Procesal Penal. ¿Qué podemos entender por congruencia, patojos? A ver, ayúdenme ustedes, ¿qué podemos entender por congruencia? Que haya relación entre lo que se dice y se hace, entre el dicho y hecho, que sea exactamente lo mismo de alguna manera. Congruente, ¿verdad? Que lo que yo estoy diciendo sea de acuerdo a lo que yo hago. Que concuerden los hechos. Que concuerden los hechos. Muy buena aportación, Samuel, Rosita, muy bien. A ver, Gerson, que no haya contradicción, dice Obed, también. Que tenga sentido, Lick. Que tenga sentido, muy bien, Gerson, también. Mario Alfonso, que tenga lógica. En lo relacionado, licenciado. Que debe ser preciso y claro. También en lo relacionado. Congruencia. Rocío Alejandra. Que tenga una secuencia, Lick. Que tenga una secuencia, que haya secuencia en las cosas. Sí. Susana. Buenas noches, Lick. Yo considero que también debe existir congruencia entre lo que está escrito y lo que se debe aplicar. Sí, también. Todos los que intervinieron, gracias por su participación, patojos, y por sus aportes. Todos los que intervinieron tienen una muy buena percepción de qué es la congruencia. Dígame, Ligia. Buenas noches, licenciado. Para mí sería algo así como que no sea algo distinto a un juicio, que todo esté acorde o apegado a la ley. También, muy bien, Ligia, gracias por su aporte. Ahora, vamos, sí. Entonces, veamos, jóvenes, ya pongámoslo en un contexto procesal, claro, jóvenes. ¿Se es congruente? Cuando cuando un juez resuelve sobre la base de lo que le pidieron y de lo que está documentado.
de los medios que obran, o medios de investigación o pruebas que obran dentro del proceso. Ahí se es congruente cuando el juez dice, aquí el fiscal me está pidiendo de que yo condene a esta persona, ya en la fase de debate, ¿va? Que yo condene a esta persona a 20 años de prisión porque él le dio muerte, que condene a Juan Pérez porque él le dio muerte a Pedro López el 20 de julio del año 2021 a las 19 horas en la 18 calle de la zona 1. Pero la defensa a mí me presentó un video en donde en fecha 20 de julio del 2021 a las 19 horas con 5 minutos, Juan Pérez, la persona que le dio muerte a Pedro López, estaba en su casa de habitación que se encuentra en Villanueva. De la 18 calle de la zona 1 para Villanueva no se llega en 10 minutos. Entonces, yo no voy a resolver yo no voy a sentenciar a esta persona, no lo voy a condenar a que pase 20 años en la cárcel, porque aquí se pudo probar, conforme lo que me demostraron, las pruebas que me aportaron, aquí se pudo probar que la persona no pudo haber estado en la 18 calle de la zona 1 ese día a esa hora. De hecho, hay un video en donde 10 minutos después, él aparece como a 25 kilómetros de la zona 1. Eso es congruencia. Alguien me levantó la mano ahí. Dígame. Sí, licenciado, solo podría repetir la definición de lo que es congruente otra vez, disculpe. Bueno, es que no, de hecho no les di ninguna definición, o sea, iba hablando, pero estas son las cosas, Brian, que mejor, como les digo, la clase se está grabando, o sea, la clase se está grabando. La congruencia, ya ni me recuerdo cómo fue que les dije. La situación es... Licenciado, mencionó que cuando el juez resuelve en base a lo que está documentado, en base a pruebas. Sí, hombre, es que me inspiré demasiado y yo solito, sí, es que yo armé una definición. Se inspiró rápido. Ajá, es que esa es una definición, esa es la capacidad que ustedes deben de tener. Entonces, de poder formar definiciones conociendo sus elementos principales. Se es congruente cuando se resuelve o se actúa dentro de un proceso penal sobre la base de lo que se pide, ¿verdad? Y de los medios probatorios, ¿verdad? Cuando se resuelve sobre la base de lo que se solicita y de lo que se puede probar, ¿verdad? Se es congruente. Ahí entramos a encontrar congruencia en un acto procesal o dentro de un acto procesal. Ahora bien, el artículo 388 del Código Procesal Penal, nos habla de la sentencia y la acusación, pero realmente ahí encontramos establecido el principio de congruencia. ¿Cómo es esto? La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos acusación y en el auto de apertura del juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado. Dígame, Byron. Dígame, Byron. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, disculpe. Bueno, me llama la atención esto por lo del principio de objetividad que acaba de usted también comentarnos sobre él. Del hecho de que aquí es fundamental también ese principio de objetividad, licenciado, en esa resolución que toma el juez con este principio de congruencia, a razón de las pruebas que le hayan presentado. Sí determina también la resolución del juez ese principio de objetividad, licenciado. El principio de objetividad de que yo les platiqué, por eso les dije yo, vean el apartado en donde está en el artículo 108 del Código Procesal Penal, y es la objetividad con que el Ministerio Público debe de actuar. El juez no necesita, el juez debe de actuar con un carácter,
carácter objetivo siempre, pero más fuerte que eso, o sea, más fuerte, con más fuerza que eso, encontramos el principio de tutela judicial efectiva contenida en el artículo 5 del Código Procesal Penal, que da cuenta o establece la obligación del juzgador de velar porque tanto las pretensiones de la víctima como las pretensiones del sindicado se resuelvan en estricta observancia y velando por las garantías que la ley establece para cada uno de ellos. Eso desencadena en el juzgador la obligación de actuar bajo un carácter objetivo. Aunque, o sea, pero por favor, miren pues, patojos, miren pues, yo lo que quiero, yo sé que estamos empezando con el estudio de esta materia. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, yo por eso les dije en los primeros días de que le dieran una lectura al índice del código. ¿Por qué? Porque en el índice del código ustedes ven la estructura que tiene el código. Cuando hablamos del artículo 108, yo por eso les dije, miren, el artículo 108 que está contenido en el capítulo 3, si no estoy mal. Capítulo 3 del libro primero del Código Procesal Penal, que habla del acusador y sus órganos auxiliares. Cuando vemos la objetividad contenida en el artículo 108, estamos hablando de la objetividad con que debe de actuar el Ministerio Público. No el juez, el Ministerio Público. Ahora, si queremos hablar de un carácter objetivo que debe de tener el juzgador al momento de resolver cualquier pretensión que se le formule, entonces nos vamos al artículo 5 del Código Procesal Penal, que en su segundo párrafo establece el principio de tutela judicial efectiva. ¿Qué dice el segundo párrafo del artículo 5 del Código Procesal Penal? La víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. ¿En qué consiste el principio de tutela judicial efectiva? En la obligación del juzgador de velar, porque todas esas garantías atinentes al sindicado, a la víctima, al Ministerio Público, al querellante adhesivo, al tercero civilmente demandado, sean respetados. Efectivamente, se cumplan esos derechos, se observen esos derechos y se cumplan esas garantías procesales. Entonces, en ejercicio de esa tutela judicial efectiva, al ejercitar el juez esa tutela judicial efectiva, ¿qué provoca dentro del proceso penal? La emisión de resoluciones con carácter objetivo. Pero ustedes se dan cuenta, aquí no habla de objetividad del juez. Pero si lo vemos desde esa perspectiva, claramente podemos darnos cuenta de que si el juez aplica, porque el juez tutelan los derechos de una o de otra parte. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Pero si el juez los tutela, si el juez tutela esos derechos, entonces va a proyectar una actuación objetiva dentro del proceso. Ahí sí, solo que si me hablan del artículo 108, me están hablando de la objetividad del Ministerio Público. Entonces, hablando del principio de congruencia, patojos, debemos de entender acá de que este principio es el que establece la obligatoriedad en cuanto a la emisión de resoluciones, en concordancia con lo pedido y con los medios de investigación aportados. Es decir, debe existir concordancia entre lo que se pide y lo que se prueba con la resolución que se emita. Debe haber concordancia, ¿va?
Porque yo les digo, el MP le puede pedir al juez que condene a una persona, pero si se pudo probar lo contrario, el juez debe de existir, debe de resolver de una manera congruente, concordante con lo que se le probó. ¿Qué se le probó? Que en el caso que yo les expuse, la persona se encontraba en un lugar y no en el lugar en donde le dieron muerte a la víctima. Hay congruencia, tiene que haber congruencia entre lo que se pide y lo que se prueba y lo que se resuelve. Como decía. Ajá, perdón, licenciado. Entonces, solo para, la objetividad del juez consiste en que sea culpable o sea inocente, decidir apegado a derecho. En eso básicamente sería. Apegado a derecho y a lo que se le puede probar. Sí, pues a lo que ya se probó, ¿verdad? A lo que se ha podido probar, porque aquí hay que tener claro, patojos, que la prueba dentro del proceso penal, dentro de cualquier proceso o juicio, la prueba es fundamental para la toma de las decisiones. ¿Vieron? El derecho no se prueba. Eso, miren, aquí grábenselo de una vez. El derecho no se prueba, ¿verdad? El derecho se aplica. El derecho se cumple, pero el derecho no se prueba. Lo que se prueban son los hechos. Entonces, ustedes tienen que tener clarito, ¿verdad? De que el juez sí, resolver apegado a derecho y, como se dice en tribunales, apegado a derecho y a las constancias procesales. Así dicen los jueces, ¿verdad? Derivado del estudio de las constancias procesales, se estima procedente absolver a la persona, ¿verdad? Así está bien, Samuel. Juan Gabriel, adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Entiendo que el principio de congruencia tendría que ser la correlación entre los medios probatorios, el marco jurídico o las normas y la petición que se hace. Tiene que ser una congruencia lógica. ¿Es así o estoy equivocado? Correctísimo. Correcto. Ahí estamos, Juan Gabriel. Pero llevándolo al plano práctico, patojos, ya a la práctica, aquí es donde yo les voy, esto es lo que yo quiero que ustedes me pongan un poquito de atención. Ya llevándolo a la práctica. Cuando vemos el fundamento del principio de congruencia establecido en el artículo 388 del Código Procesal Penal, vemos que se refiere directamente a la sentencia. La sentencia. ¿Qué dice? La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que cuáles. Primero, los descritos en la acusación. Segundo, los descritos en el auto de apertura a juicio. O sea, el auto de apertura a juicio debe de ser dictado en congruencia con la acusación presentada por el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público acusa por homicidio porque Juan Pérez le dio muerte a Pedro López en la 18 calle de la zona 1 de la ciudad capital el día 20 de julio del 2001 a las 19 horas. Y el auto de apertura a juicio dice, se admite la acusación presentada por el Ministerio Público ordenándose abrir a juicio en contra de Juan Pérez por la posible comisión del delito de homicidio regulado en el 123 del Código Penal por los hechos descritos o por los hechos detallados en el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público. Desde ahí empieza a actuar la congruencia. Acusación, auto de apertura a juicio y luego la ampliación de la acusación, ¿verdad? Que la ampliación de la acusación se encuentra en dónde o dónde se presenta al iniciar el debate. Entonces, ¿cómo se debe de dictar la sentencia? Debe de dictarse en congruencia con la acusación, con el auto de apertura a juicio y con la ampliación de la acusación si es que la hubiere.
Ahora bien, quiero que tengan claro algo. Los hechos por los cuales el Ministerio Público acusa no se pueden cambiar. Se pueden ampliar, no cambiarse. Ampliarse sí, pero no cambiarse. Se puede sentenciar a una persona por un delito, se le puede dar una calificación jurídica distinta a los hechos descritos en la acusación, en el auto de apertura a juicio y en la ampliación de la acusación si la hubiera. Lo que no se puede hacer es cambiar los hechos. O sea, los hechos deben de ser claros en su forma, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Por qué? Es que los hechos deben de ser los mismos y deben de estar claros. Porque la sentencia es la que va a tener por acreditados esos hechos. Y si los hechos no están claros y los cambian, varían, ¿cómo dar por acreditados esos hechos? Les voy a poner un ejemplo. Yo el año pasado tuve un debate en el Tribunal de Trata de Personas. Lamentablemente me llevé un malísimo sabor de boca porque, como les digo, para todos, nosotros sabemos cómo deben ser las cosas, ¿verdad? Pero en la práctica es lamentable cómo los jueces y los fiscales antojadizamente retuercen la ley. Y les digo, no son todos, no son, pero es la realidad. Esa es la realidad. Hay unos por ahí que Dios me libre, da miedo. Y si yo caer en manos de ellos, a mí me daría miedo estar en manos de ellos. Entonces, y ahí es donde yo me pregunto, es donde uno se pregunta, puchica, o sea, ¿cómo les doy clases a mis estudiantes? ¿Cómo les explico yo que todo lo que están viendo ustedes aquí en la universidad, en la práctica es tan difícil aplicarlo? Pero no uno, porque uno se sienta y les explica a la gente que está detrás de un escritorio y que tiene que tomar decisiones. Uno se sienta y les explica. A veces es tan difícil. Tal vez darse a entender de parte de uno a jóvenes por no insultar la posición de otras personas, pero bueno. Yo tuve ese debate en el Tribunal de Sentencia de Trata de Personas, en donde la acusación decía de que mi patrocinado había cometido determinado ilícito en contra de la víctima 1. Víctima 1. Víctima 1. ¿Por qué se identificó así? Porque tenían miedo a que se atentara en contra de su integridad física, conforme el artículo 207 o 217 del Código Procesal Penal, ocultaron sus datos de identificación y bueno, pero la persona prestó declaración en anticipo de prueba, es decir, no llegó a prestar declaración al Tribunal de Sentencia y ahí es donde no nos dieron la oportunidad a nosotros de formular un interrogatorio adecuado, sino que lo hicieron en primera instancia, pero bueno. Yo no estaba constituido como abogado para cuando esa diligencia se dio. Entonces, en el tribunal y durante todo el demás proceso, todo el proceso, estaba documentado que se tenía la declaración de la testigo A y que la testigo A era la víctima, no la víctima 1. Y así se refirieron a ellos a ella en la acusación. Cuando le dieron oportunidad al MP de ampliar, él no amplió. Allá en debate no amplió en el entendido de que se comprendiera de que la víctima 1 también podía tenerse como testigo A. Miren, patojos, a ustedes tal vez les parecerá insignificante esa denominación, pero lo que pasa, el decir, no, es que víctima 1 y testigo A, pero es que no sabemos quién es, patojos, porque los datos de ella están reservados, están bajo reserva. Y si nos meten la declaración de otra persona que no tiene nada que ver dentro del proceso. Entonces, miren, patojos, ustedes no saben cuánto nosotros luchamos para que no reproducieran
el video de la declaración en anticipo de prueba, porque en el ofrecimiento de prueba se había tenido por aceptada para diligenciarse en el debate la declaración de la víctima, de la testigo A. Pero aquí nosotros, de la víctima 1, de la víctima 1. Y en el audio, en el video del anticipo de prueba, cuando la identificaron, y vamos a desarrollar la declaración de la testigo identificada como testigo A. Y nosotros dijimos de que no, o sea, nosotros queríamos escuchar la declaración de la víctima 1, porque así fue ofrecida en el anticipo de prueba. Así se aceptó en el ofrecimiento de prueba. Y el tribunal, y se acusó a mi patrocinado por haber cometido un ilícito en contra de la víctima 1. O sea que aquí no había ninguna testigo A que tuviera intervención dentro del proceso. Y el tribunal, cuando identificaron que era testigo A, entonces nosotros levantamos la mano y no, miren, señores jueces, fíjense que eso no se puede dejar reproducir por esto y esto y esto y esto y esto. Se aceptó la declaración de la víctima 1, se ofreció la declaración de víctima 1 por parte del MP, se aceptó. Nosotros queremos escuchar la declaración de la víctima 1, no de la testigo A. Increíblemente, y bajo cualquier pronóstico, dijeron, pero es que aquí, según el artículo 5, para cumplir con los fines del proceso, queremos descubrir la verdad, y ya que estamos aquí, pues lo vamos a escuchar, ¿no? Dijeron, ya que estamos aquí, bajo jueces diciendo eso, ya que estamos aquí, pues lo vamos a escuchar. Queremos plantear un recurso de reposición porque usted está variando las formas del proceso. Conforme el artículo 3 del Código Procesal Penal dice que los sujetos no podrán variar las formas del proceso, los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso, ni sus diligencias o incidencias. Y usted está variando las formas del proceso, señora juez, le dimos, porque está aceptando la declaración de una persona. Entonces, ¿para qué está la etapa de ofrecimiento de prueba y de aceptación de la prueba? El MP tuvo tiempo en la ampliación de la acusación para identificar de una mejor forma a su testigo, si es que quería de que la testigo A fuera la declaración de la víctima 1 o testigo A. Escuchar acá, pero no lo hicieron. Ya pasamos esa etapa. Esta es una etapa ya precluida. Entonces, miren para todos, miren cómo luchamos para que no se reprodujera, y lo reprodujeron. ¿Y saben qué hizo el Tribunal de Sentencia, patojos? Condenó a nuestro patrocinado por un delito en agravio de la víctima 1 y o testigo A, haciendo la función de Ministerio Público, ¿va? Porque la función de acusar es del MP, ¿va? O sea, ellos son los que deben de tener plenamente identificado al sindicado, a las víctimas, los lugares de los hechos. Esa es la función de ellos. El tribunal, en una función meramente inquisitiva, actúa de esa forma. Es lamentable la realidad, patojos. Todos queremos justicia acá, y cada quien desde nuestro espacio ejercemos el rol que nos toca dentro de un proceso penal. Lo que no es justo, ¿verdad?, es que no piensen en la vida de un sindicado, ¿verdad?, que por una cuestión procedimental que no debe de aplicarse, lo obligan a pasar ¿cuánto tiempo en prisión? Entonces, por supuesto se impugnó a eso. Ahorita todavía anda ahí en la cuestión, en la etapa de impugnaciones, pero nosotros no es que defendamos o que estemos de acuerdo en que en nuestra sociedad existan tales o cuales, o que defendamos a determinadas personas, o defendamos lo que hacen. No, no se está de acuerdo nunca en que exista dolor y sufrimiento en nuestro país, porque al final de cuentas todos vivimos acá y debemos de buscar vivir en paz. Pero, ¿cómo podemos entender a la justicia entonces? ¿De qué manera la tenemos que entender? Porque por azares del destino, a cualquiera de nosotros, primero Dios, nunca tengamos una noticia así, pero por azares del destino, patojos,
a cualquiera de nosotros nos puede tocar estar sentados en el banquillo de los acusados. ¿Y cómo nos defendemos con gente así? Con gente que pasó de noche estas cositas de las que yo les estoy hablando. Porque, ¿cómo me pueden decir a mí de que los jueces de ese tribunal sí aplicaron el principio de congruencia cuando condenaron a mi patrocinado por un delito cometido en agravio de la víctima? No tenía que ser, porque miren, pues este principio establece que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura a juicio. En la acusación que decía víctima 1, se abrió a juicio por un delito en agravio de la víctima 1. No hubo ampliación de la acusación para poder dar por entendido de que era víctima 1 o testigo A. Y se condena a mi patrocinado por la comisión de un delito cometido en agravio de la víctima 1 o testigo A. Cuando no se recibió, no se admitió que fuera recibido en el debate ninguna prueba procedente de una testigo A. ¿Cómo podemos hablar de que ahí hay congruencia? Por eso les decía yo, les hablaba de la importancia de estos principios, porque al aplicarlos, ya los jueces se deberían de frenar mucho en su actuación tan arbitraria y abusiva. Algunos jueces, no todos. Dígame, Mario Alfonso. Gracias, licenciado. Una duda. Entonces, ¿se puede ser acusador y testigo dentro de un proceso? No, jamás. Bueno, mire, no, espéreme. Yo me estaba refiriendo tal vez a acusador pensando en el Ministerio Público. Pero en el caso, por ejemplo, de que la víctima, bueno, la función del querellante adhesivo es coadyuvar en la investigación con el Ministerio Público, y la figura de víctima y querellante adhesivo pueden confundirse, es decir, pueden hablarse de que es una sola persona. Entonces, en los delitos de acción privada, ahí sí, porque el acusador, el querellante exclusivo, que es la víctima también, ¿verdad?, es el quien acusa y es el quien también puede ser testigo si su declaración él la propone como medio de prueba, sí puede ser testigo también, pero solo en los delitos de acción privada, porque en el proceso penal común el querellante adhesivo es auxiliar, es coadyuva en la función del Ministerio Público, o sea, él ayuda, no es que él acuse, él ayuda al acusador. Por ahí podríamos estar. Va. Entonces, miren pues, patojos, doctrinariamente, esos son los principios de los que podemos hablar. Ahora bien, ubiquémonos a partir del artículo 1 del Código Procesal Penal. No hay pena sin ley. Hablemos de las garantías procesales, de los principios básicos del proceso penal, fundamentales, diría yo. Fundamentales, que son fundamentales. No hay pena sin ley. Y no hay proceso sin ley, artículos 1 y 2. Eso ya los estudiamos abiertamente, patojos, y ampliamente. Eso ya lo vimos bien. Ya sabemos que constituyen el principio de legalidad en materia penal sustantiva, el primero, y el principio de legalidad en materia penal adjetiva, el segundo. Imperatividad. Artículo 3. Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso ni la de sus diligencias o incidencias. Les acabo de poner un caso claro de una variación a la forma del proceso.
en transgresión o violación al principio de congruencia. Les acabo de hablar del ejemplo de trata de personas, cómo los jueces variaron las formas del proceso para incluir un hecho dentro de su sentencia que no constaba en la acusación. Eso es variar la forma del proceso. O por ejemplo, cuando se liga a proceso a una persona y se le da al Ministerio Público, por ejemplo, el plazo de 6, se le da al Ministerio Público, por ejemplo, se va a discutir, perdón, por ejemplo, el plazo para que el Ministerio Público practique la investigación. Entonces, cuando la persona queda detenida, son 3 meses como máximo. Y cuando la persona queda en libertad, son 6 meses como máximo. Pero el juez viene y concede deja detenida a la persona y concede el plazo de 5 para que el Ministerio Público investigue. Eso no se puede hacer. Eso es variar las formas del proceso. ¿Por qué? Porque el artículo 264 del Código Procesal Penal taxativamente establece los plazos para realizar la investigación. Ahorita les voy a decir dónde están. Perdón, 264 bis. 264 bis. Cuando se... No es el 264 bis, perdonen, jóvenes. Ya estoy yo divagando. Coerción personal del imputado. Ahorita les voy a decir dónde están establecidos los plazos para la realización de la investigación. Ya se me perdió el artículo. Ya se me perdió, patos. Permita. Ya se me perdió, jóvenes. No es ese. Ahorita se lo voy a dar, pato. Solo deme. Vamos a ver. Es el... Es que andaba cerca, patojos. Es el 324 bis, perdonen, oye. 264. Es el 324 bis. ¿Y el 328, Lick? El 328 habla del sobreseimiento. No. Es el 324 bis. Entonces, miren, pues, patojos. ¿Qué es lo que dice el 324 bis? A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado la solicitud de conclusión del procedimiento, fíjense, a los 3 meses de haberse dictado el auto de prisión preventiva, 3 meses cuando se deja detenida a la persona. Ahora bien, si nos vamos al párrafo 1, 2, 3, ¿por qué les digo yo que son 6 meses? O sea, 3 y 6 meses. ¿Por qué hablo de que cuando se deja detenida a la persona son 3 meses para que investigue y cuando se deja en libertad son 6? 1, 2, 3.
En el cuarto párrafo de ese mismo artículo, el artículo 324 bis, dice, en el caso de que sea dictada una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Entonces, la ley que dice, al juez le dice, mire, si usted deja detenida a la persona, solo le puede dar al MP 3 meses para investigar. Si usted le da medida sustitutiva, deja en libertad a la persona en su proceso, entonces usted solo le puede dar al MP 6 meses para investigar. Usted no puede venir y decir que deja a la persona detenida y darle 4 meses, 5 meses al MP para investigar. No, ¿por qué no? Porque la ley a usted le dice que no, señor. La ley a usted le dice, mire, únicamente 3 y 6 meses, dependiendo de la situación jurídica de la persona. De no hacerlo, ¿qué pasa con el juez? Está variando la forma del proceso. Se está variando. Se está transgrediendo el principio de imperatividad contenido en el artículo 3 del Código Procesal Penal. Luego, tenemos el artículo 4 del Código Procesal Penal que nos habla del juicio previo. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este código y a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. ¿Qué engloba aquí este artículo, patojos? De determinada forma, 2 principios, el de legalidad y el del debido proceso, que también acarrea la aplicación del derecho de defensa de la persona, ¿va? Garantías procesales, ¿va? Para todos ustedes se dan cuenta, aquí se está garantizando de que la persona, en primer lugar, se pueda defender. En segundo lugar, para ser condenada, debe de haberse agotado el juicio previo establecido en la ley. ¿Qué implica eso? La observancia de las reglas del debido proceso, porque en el código está establecido la forma en la que se debe desarrollar un proceso penal en contra de una persona, ¿verdad? Legalidad, defensa, debido proceso, fines del proceso. El artículo 5 es muy importante para ustedes, jóvenes, muy importante que ustedes lo comprendan muy bien, porque no solo engloba o contiene dentro de él las finalidades del proceso penal, es decir, ¿por qué es que ya o qué se espera obtener de un proceso penal después de que éste ha iniciado? Después de que éste ha iniciado, ¿cuáles son los fines de ese proceso penal? Entonces, fines del proceso penal, artículo que también contiene el principio de tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva en su segundo párrafo, el artículo 5, en el segundo párrafo, tutela judicial efectiva, que es la garantía procesal a través de la cual se combina o se obliga al juez a que vele por la estricta observancia y cumplimiento de los derechos y garantías de los indicados de los sujetos procesales dentro del proceso. Posterioridad del proceso. Solo después de cometido un hecho punible se iniciará proceso por el mismo. Esta garantía procesal tiene mucho que ver o se encuentra aparejada o de determinada manera podríamos decir que es la hermana menor del principio de legalidad contenido en el artículo 2 del Código Procesal Penal, del principio de legalidad en materia penal adjetiva. ¿Por qué? Porque nos dice de si no se ha cometido un hecho punible, no se puede iniciar un proceso penal. Lo mismo nos dice el artículo 2. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por ley anterior. Básicamente es lo mismo. A patojos, principio de legalidad en materia penal adjetiva, independencia e imparcialidad.
el juzgamiento y decisión de las causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales e independientes, solo sometidos a la Constitución y a la ley. La ejecución penal estará a cargo de los jueces de ejecución. Por ningún motivo las restantes autoridades del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de causas pendientes o la reapertura de las ya terminadas por decisión firme. Ahora, ¿quién me puede decir de dónde nace este principio en la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Dónde tiene su asidero legal en la Constitución Penal, en la Constitución Política, perdón, esta garantía constitucional? Ubíquense. Ligia, adelante. ¿Sería en el artículo número 12 de la Constitución? Ajá. No, Ligia, no, está un poquito más adelante. Un poquitito más adelante. Ah, muy bien. Artículo 14, licenciado. Un poquito más adelante, Rosy, un poquito más adelante. Ubiquémonos en el 203 de la Constitución. Aprovechando ahí que Lorenzo ya había activado su micrófono, léanos el 203, Lorenzo, por favor. Ahorita, licenciado, dame un segundo. Va. 203 me dijo, ¿verdad? De la Constitución. Por favor. Ok, ahorita, licenciado. Si quiere lo leo yo, Lic. René, adelante. Porque ya. Sí. Léame el tercer párrafo, Dice, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. René, tercer párrafo, por favor. Perdón. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. Ahí. Gracias, René. Gracias por su participación. Va a servirle, Lic. Bueno, ahí estamos, patojos. Entonces, ustedes pueden ver de dónde nace el principio de independencia e imparcialidad penal, ¿verdad? Contenido en el artículo 7 del Código Procesal Penal, de dónde se origina constitucionalmente hablando, ¿verdad? O sea, de la Constitución, de dónde se origina la independencia e imparcialidad que deben de tener los jueces para el juzgamiento o para la toma de decisiones de las causas penales. Nos vamos a quedar por ahí, artículo 7, continuamos con el artículo 8, el día lunes, patojos. ¿Tienen alguna duda antes de que nos vayamos? ¿No? Gracias. Vaya, patojos, para mí fue un gusto. Noche, licenciado, bendiciones. Gracias, les agradezco mucho. Gracias, feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Gracias, licenciado. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Gracias por su clase. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos. Feliz noche, Lic.